Por toda su fortuna, acepté casarme con mi propia jefa, una viuda de origen árabe de 67 años que, según todos, estaba completamente paralizada. Pero en la noche de bodas, cuando se desprendió de todo, vi algo que casi me hizo perder la razón. Aquello cambió mi vida para siempre y me obligó a preguntarme en qué momento había vendido mi alma. Me llamo Hugo y 4 años antes de esa noche dejé un pequeño pueblo en el sur de México, con una sola maleta llena de ropa, un diploma de preparatoria y un montón de esperanzas que pesaban tanto como el equipaje. Mi destino era Jeddah, en Arabia Saudita. No iba de peregrinación ni de turismo religioso, sino a buscar trabajo como chofer, con un objetivo tan simple como doloroso: enviar suficiente dinero para rescatar la parcela de mi padre que se había tenido que hipotecar. Ahora vivo en Jeddah, a orillas del Mar Rojo, pero lejos de sus famosas olas, encerrado tras un portón de hierro altísimo. Trabajo en la mansión de doña Salma, una viuda riquísima de 67 años. Su casa es un palacio moderno de color marfil, con arcos y detalles de arquitectura árabe tan lujosos que al principio ni me atrevía a tocar las paredes. Dentro, el aire acondicionado central ruge todo el tiempo, empujando fuera el calor del desierto que allá afuera parece querer asfixiarlo todo. Para mí, esta casa es una jaula de oro, deslumbrante, cómoda, pero profundamente solitaria. Cada día repito la misma rutina. Después de la oración del amanecer, preparo un desayuno ligero para doña Salma, reviso que la batería de su silla de ruedas eléctrica esté llena y luego cumplo con mi tarea principal: ayudarla a moverse por su propio hogar, que se ha vuelto casi un mundo inaccesible para ella. Doña Salma es una mujer misteriosa. Dicen que heredó un verdadero imperio de negocios de su difunto esposo y que viene de una familia muy respetada. Lo que yo veo cada día, sin embargo, es a una anciana elegante, de mirada afilada, condenada a pasar todas sus horas sentada en una silla de ruedas. Desde hace un año circula la versión de que quedó completamente paralizada y esa noticia agregó una capa más de silencio y melancolía a esta casa enorme. «Hugo, tráeme un jugo de dátil, por favor». Su voz suena ronca, pero cargada de una autoridad imposible de discutir. «Sí, señora», respondo con rapidez en español, un idioma que ella habla sorprendentemente bien. Nació en Jeddah, pero su madre era colombiana y por eso conmigo siempre ha tenido un pequeño gesto de cercanía que no muestra con otros empleados extranjeros. Mientras le sirvo, la observo. Su cabello blanco asoma bajo un hijab de seda carísima. Su piel sigue lisa y cuidada, adornada con joyas de oro cuyo brillo parece apagarse dentro de tanta soledad. Su mirada suele perderse hacia el pequeño jardín de palmeras datileras del patio trasero, como si buscara algo que un día se le escapó para siempre. A menudo me pregunto qué debe de sentir una mujer con una fortuna que no se acabaría ni en varias generaciones, pero encerrada dentro de un cuerpo que, en teoría, ya no responde. Mi trabajo no es solo manejar los autos de lujo que casi nunca salen del garaje. Sobre todo, soy su enfermero improvisado, quien la alimenta, la viste, la baña y la escucha en sus raros momentos de conversación. Aunque habla poco, yo lo hago todo con una sinceridad que ni yo mismo sé explicar. No es solo por el sueldo. Verla tan sola me recuerda a mi madre, allá en el pueblo, esperando mis llamadas los domingos. Sin embargo, por muy noble que fuera mi intención, mi buena voluntad no pagaba las cuentas que me perseguían desde mi país. Esa tarde, cuando el calor empezaba por fin a ceder y la ciudad despertaba, me senté en la terraza lateral a revisar mis ahorros. Cada rial saudí valía casi 30 centavos de dólar, y mi salario, comparado con lo que ganaba en mi pueblo, era una fortuna. Pero aún así no alcanzaba para cubrir la deuda de la parcela de mi padre, que vencería a fin de año. Esa tierra era la herencia de la familia, el sustento de todos. Si no lograba pagar, mi padre tendría que vender la casa también. «Dios mío», susurré, apretando los billetes entre los dedos. Saqué mi viejo teléfono.
En la pantalla había un mensaje de mi hermana menor. Hermano, papá está muy enfermo y no deja de pensar en la parcela. Por favor, no te olvides de mandar dinero este mes. Me da miedo que se atrase el pago. Ese miedo, el miedo a fracasar y arrastrar a mi familia conmigo, era el látigo que me mantenía en Jeddah, lejos de mi tierra y de las personas que más quería, aguantando todo por unos cuantos dólares más. Mientras pensaba en todo eso, la puerta de vidrio del salón se abrió de golpe. No era doña Salma quien salía, sino su hermano menor, el señor Omar. Él era la sombra oscura de esta casa. Administraba todos los negocios y bienes de su hermana, y cada vez que aparecía, el ambiente se volvía frío y calculador. Siempre vestía una túnica blanca impecable, y sus ojos, estrechos y vigilantes, parecían pesar cada gesto ajeno. Nunca le gustó mi presencia. A su parecer, un chofer latino como yo estaba demasiado cerca de las propiedades de su hermana. Hugo, me llamó con una voz cortante, sin un saludo ni una palabra amable. Él jamás me trató de hijo o hermano, como a veces lo hacía doña Salma. Para él yo no era más que el chofer. Me puse de pie enseguida, la espalda rígida. Naam, señor. Sígueme al despacho. Hay algo que tienes que escuchar. Es importante. Se trata de tu situación en esta casa y de tu futuro. Sentí que el estómago se me caía. Los papeles en su mano se veían como una carta de despido o, peor aún, un documento de deportación. Lo seguí, tratando de dejar atrás, aunque fuera por unos minutos, la imagen de la parcela de mi padre y los sueños que dependían de ella. El despacho del señor Omar era lo opuesto al luminoso salón de doña Salma. Allí dominaba la madera oscura, las paredes de caoba y el olor espeso de tabaco caro mezclado con perfume de oud. Una lámpara de escritorio iluminaba con dureza un montón de expedientes y una pantalla encendida, proyectando sombras largas que parecían acechar desde las esquinas. En un rincón, una caja fuerte enorme recordaba a cada momento la riqueza que él controlaba y ansiaba. El señor Omar se dejó caer en su sillón de cuero, cruzó las piernas y me miró por encima de sus gafas de montura dorada como un halcón, contemplando a su presa. Era visiblemente más joven que doña Salma, quizá de unos 50 años, con un aire de soberbia perfectamente pulido. «Siéntate, Hugo», ordenó, sin una pizca de cordialidad. Me senté frente a él, en una silla dura, apretando las manos sobre las rodillas. Sabía que no me había llamado para preguntarme por la salud de mi padre en México. «Llevas casi 4 años trabajando aquí, ¿no es así?», preguntó con voz tranquila pero cargada de amenaza. «Sí, señor. 4 años menos 3 meses», respondí, tratando de sonar profesional y disimular el temblor de mi voz. «Y en esos 4 años, mi hermana se ha vuelto muy dependiente de ti. La cuidas bien, demasiado bien para ser un simple chofer pagado por hora», dijo, alargando esas últimas palabras con burla. Tomó un expediente del escritorio. Sentí que el corazón me retumbaba en el pecho. Estaba seguro de que era mi contrato. «Hablemos de hechos, Hugo. Llegaste aquí con una visa de trabajo patrocinada por la empresa de mi hermana. ¿Sabes lo que significa?» No esperó respuesta. «Significa que todo lo relacionado con tu estancia en Arabia Saudita depende de nosotros, incluidas tus deudas». Agaché la cabeza, confundido. «¿Deudas? Yo nunca le he pedido dinero prestado a doña Salma, señor». El señor Omar soltó una risa seca y desagradable. «No hablo de deudas de dinero, sino de deudas de contrato. Tu visa de trabajo incluye cláusulas de multa y penalizaciones muy pesadas si rompes el contrato o si la empresa decide cancelarlo antes de tiempo. Por ejemplo, si te deportaran por incumplir la ley laboral local». Dejó el expediente frente a mí. Era mi contrato, en árabe, con una traducción al inglés llena de términos legales. Mis ojos encontraron una cifra enorme en la parte inferior, el apartado de compensación por terminación anticipada. «La multa por deportación es de 100.000 riales saudíes», dijo despacio, disfrutando de mi espanto. «Unos $27.000.
Eso es lo que tendrías que pagarle a la empresa como compensación por los gastos de tu visa y por el daño causado. Y por supuesto, tú no tienes ese dinero. Si cancelo tu visa ahora, te mandan de vuelta a tu país sin un centavo y la agencia que te trajo se encargará de perseguirte toda la vida para que pagues esa deuda. Sentí las manos empapadas de sudor. $27,000. Era muchísimo más de lo que debíamos por la parcela. Si eso pasaba, mi familia no solo perdería la tierra, sino también la casa y cualquier cosa que se pudiera vender. Yo no he hecho nada malo, señor, balbuceé. Exactamente. Eres un buen chofer, Hugo, y justo por eso no quiero cancelar tu visa, dijo, y su voz se volvió más baja, aún más peligrosa. Tengo una propuesta que puede borrar todos tus miedos, incluso esa deuda de la parcela que tanto te preocupa. ¿Cómo podías saber lo de la parcela? El pánico y la sospecha se mezclaron en mi mente. El señor Omar me había estado vigilando más de lo que imaginaba. ¿Qué quiere de mí, señor?, pregunté con la garganta seca. Omar hizo una pausa teatral. Encendió un puro, inhaló hondo y dejó que el humo se elevara hacia el techo trabajado en madera. Mi hermana es una mujer mayor, enferma y muy sola. Venimos de una familia respetable. Su herencia, sus empresas, todo eso debe permanecer en manos de la familia y, sobre todo, ser gestionado de forma legal y correcta. Me clavó los ojos. Mi hermana tiene que casarse de nuevo. Me quedé mudo. ¿Casarse? ¿Quién iba a casarse con una mujer paralizada de 67 años? Hugo, dijo mi nombre con tono cortante, obligándome a mirarlo. Mi hermana se va a casar contigo. Sentí que la sangre se me acumulaba en el estómago. Aquella frase cayó como un rayo en cielo despejado. Señor, eso no tiene sentido, alcancé a decir. Tiene todo el sentido del mundo, muchacho. Mi hermana necesita un marido legal ante la ley, alguien que conozca, que confíe un poco para asegurar que su herencia quede estructurada a mi conveniencia bajo la ley islámica, que es bastante más complicada que la ley civil. Pero yo soy solo un chofer, protesté, realmente asustado y sin entender. Precisamente porque eres solo un chofer, Hugo. No tienes ambiciones, eres fácil de controlar y, lo más importante, estás desesperado por dinero. Yo te daré un gran bono, suficiente para pagar la parcela de tu padre 2 veces y, además, te protegeré de la multa de deportación. A cambio, solo tienes que firmar el contrato de matrimonio y convertirte en su esposo legal, y, por supuesto, comprometerte a divorciarte cuando su condición empeore. Remarcó la palabra divorciarte con una intención tan sucia que, aunque no lo dijera, entendí perfectamente. Una vez que ella muriera, él pensaba utilizarme como títere para controlar la herencia, esquivando cualquier límite que la ley pudiera ponerle como hermano. Tienes 2 opciones, Hugo, añadió con una sonrisa torcida. Casarte con mi hermana, convertirte en un nuevo rico capaz de rescatar la parcela de tu padre y vivir cómodo aquí, o ser deportado mañana por la mañana con una deuda de 100,000 riales, es decir, esos $27,000 que destruirá a tu familia en México. El mundo empezó a dar vueltas. De un lado, la ruina total estaba casi asegurada. Del otro, una boda forzada con la mujer a la que yo respetaba como jefa y convertirme en pieza de una maniobra sucia por dinero. Miré el contrato. Luego el rostro del señor Omar, que me observaba como quien ya ha ganado. Estaba atrapado. Las deudas y las amenazas eran cadenas pesadas alrededor de mis pies. «Deme tiempo hasta mañana, por favor», susurré. «Tengo que decidir entre mi dignidad y la vida de mi familia». Salí de aquel despacho con la cabeza pesada, como si llevara una roca encima de los hombros, y el calor del exterior, aunque el sol ya caía, me pareció aún más hiriente. 100,000 riales. La cifra me golpeaba una y otra vez. El señor Omar sabía exactamente qué botones apretar. Pasé la tarde dando vueltas en el pequeño jardín de palmeras del fondo, el mismo donde doña Salma pasaba sus tardes en silencio. Los troncos altos parecían burlarse de mi derrumbe. Casarme con doña Salma
Mi mente empezó a diseccionar las opciones. Opción A: rechazar la propuesta. Consecuencia: Omar cancelaría mi visa, me deportarían y al llegar a México, una firma de abogados y la agencia que me trajo exigirían una deuda de casi $30,000. Eso significaba perder la parcela, la casa y todo lo que tuviéramos. Significaba condenar a mi familia a una vida de persecución por cobradores. Era una destrucción total. Opción B: aceptar el trato. Casarme con una mujer de la edad de mi madre, enferma y, al menos en apariencia, sin esperanza de volver a caminar. Un matrimonio sin amor, solo un contrato. Me convertiría en pieza de un juego de poder de gente rica a la que nunca le había importado mi nombre. A cambio, recibiría el dinero prometido, suficiente para liquidar la deuda de mi padre e incluso comprar más tierra. Pero el precio sería mi paz y quizá parte de mi alma. Cerré los ojos. La culpa me apretaba el pecho. ¿Cómo podría explicarle a mis padres que me había casado con mi jefa inválida, casi de su misma edad, solo por dinero? La respuesta vino sola. No se los diría. Ellos solo tendrían que saber que tuve un aumento enorme y que Dios abrió las puertas del sustento. Esa noche no dormí. Miré el techo de la pequeña habitación del chofer, viendo el rostro cansado de mi padre, la mirada llorosa de mi madre en nuestras llamadas. Ellos merecían tranquilidad en su vejez, un futuro asegurado gracias a la parcela que habría que salvar. Entendí que no tenía elección. Un chofer latino en Jeddah no puede enfrentarse a un empresario millonario con abogados en cada esquina. Mi decisión no era cuestión de deseo, sino de desesperación. Tenía que ser el héroe de mi familia, aunque eso significara ponerme la máscara de un esposo contratado. Al amanecer, el sol volvió a quemar la ciudad. Preparé el desayuno de doña Salma como siempre, pero mis movimientos eran rígidos. Al ayudarla a comer, no pude evitar mirarla con otros ojos, preguntándome si sabía el plan de su hermano. Después del desayuno, Omar me llamó de nuevo al despacho. Su rostro mostraba una satisfacción fría. Estaba seguro de que yo había tomado la decisión correcta. Para él. Entonces, Hugo, ¿lo pensaste bien?, preguntó dejando 2 carpetas sobre la mesa. Una era el contrato de matrimonio, la otra, un documento que avalaba el adelanto de sueldo y el pago de la deuda de mi familia. Respiré hondo. Señor, acepto, dije. El señor Omar sonrió ampliamente, pero sus ojos continuaron igual de duros. Sabia decisión, Hugo. Has elegido la prosperidad, no la ruina. Recuerda, esto es solo un acuerdo formal, una estrategia. Cuando todos los bienes de mi hermana estén asegurados, te divorciarás de ella y yo te daré capital para que empieces un negocio en tu país. Serás libre y rico. Empujó una pluma hacia mí. Firma aquí el contrato de matrimonio, el acuerdo de confidencialidad y el documento en el que te comprometes a divorciarte en el momento en que yo lo ordené. Tomé la pluma con la mano temblorosa. Sentí que estaba vendiendo algo mucho más grande que mi tiempo de trabajo. Leí por encima las cláusulas principales. Todo estaba escrito en árabe formal, pero Omar ya me había explicado lo importante. Matrimonio religioso y civil, sin derecho a herencia permanente. Me obligué a pensar solo en una imagen, el rostro de mis padres sonrientes, la deuda pagada. Con un suspiro largo, firmé las 3 veces. En cuestión de segundos, mi destino cambió de chofer de confianza a futuro esposo por contrato. Omar recogió las carpetas con expresión triunfante. Bien, ya eres de la familia. La boda será mañana, en privado, con nuestros abogados como testigos. Mi hermana ya fue informada y... Aceptó, dijo, como si avisara de algo irrelevante. ¿Doña Salma aceptó?, repetí, atónito. La señora que siempre me había tratado con una mezcla de distancia y respeto, había aceptado casarse conmigo dentro de este plan sucio. Quizá también la habían obligado. Recuerda quién eres y quién te paga, Hugo, me advirtió Omar antes de dejarme salir.
Si intentas sacar provecho de este matrimonio más allá de lo que ya te prometí, recuerda los 100.000 riales y el futuro de tu familia. Me limité a asentir. Esa noche vi a doña Salma en el comedor. Estaba más serena que de costumbre, casi resignada. Al cruzarse nuestras miradas, percibí algo en sus ojos. No era solo resignación, sino una tristeza profunda, quizá también culpa. No me atreví a preguntar nada. Me limité a servirle la cena y retirarme en silencio. Al día siguiente sería su marido. La boda fue silenciosa, fría y todo menos sagrada. No hubo fiesta, ni flores, ni música. Nada de esos aromas dulces que conocía de las bodas en mi pueblo. Solo formalidades rápidas, rodeadas por las paredes de mármol y el aire helado del salón principal. Yo llevaba una túnica blanca nueva que el señor Omar había mandado comprar, una prenda extraña y demasiado amplia para mi cuerpo. Junto a mí, doña Salma estaba sentada en su silla de ruedas, envuelta en un vestido de novia árabe lleno de bordados y oro que brillaba bajo los candelabros. Parecía un retrato, imponente y al mismo tiempo frágil. Los presentes eran solo Omar, dos abogados que actuaban como testigos y representantes legales y un imán local que dirigió el acto. Todo transcurrió en árabe rápido. Yo solo repetí las frases que me indicaron, pronuncié la shahada y el acepto, que pesó como una condena de por vida. Cuando el imán dijo que el matrimonio era válido, nadie aplaudió. No hubo felicitaciones sinceras. Solo la mirada satisfecha de Omar y el destello frío de la cámara de uno de los abogados que grababa cada segundo como prueba legal. Omar se acercó a estrecharme la mano con un apretón excesivamente fuerte y una mirada llena de advertencias. «Felicidades, Hugo. No olvides tu promesa. Ahora eres su esposo. Trátala con respeto, pero recuerda tus límites», murmuró. Yo asentí, sintiendo que aquella felicitación era más bien un recordatorio de que seguía bajo su control. Cuando los demás se marcharon, quedamos solo los tres. Omar llevó a su hermana aparte, hablándole en voz baja y apurada. Me alejé un poco, fingiendo interés por un arreglo floral ridículo para aquella escena. Alcancé a oír su tono amenazante. «Recuerda, hermana, todo esto es por el bien del negocio. No se te ocurra decirle nada a ese chofer idiota ni arruinar mi plan. Si lo haces, pediré a un juez que te declare incapaz y me quedaré con todo». La amenaza fue clara. Doña Salma no respondió en voz alta. Solo hizo un gesto con la mano, cansado. Después, Omar se acercó de nuevo. «Esta noche tú y mi hermana dormirán en la recámara principal. Sigues teniendo tus funciones de cuidador. Y no lo olvides, todo con respeto y profesionalismo. Volveré mañana temprano», dijo con una sonrisa que goteaba veneno. Cuando por fin se marchó, un silencio extraño se adueñó de la casa. Me quedé de pie frente a mi nueva esposa, paralizada en la silla, sin saber siquiera cómo llamarla ahora. Empujé la silla de ruedas hacia la recámara principal, mucho más grande que toda mi casa en México. La cama con dosel, las sábanas de seda, la decoración con caligrafía dorada, todo gritaba lujo. Ayudé a doña Salma a ir al baño y a asearse, como ya lo había hecho decenas de veces, pero aquella noche las manos me temblaban. Evité mirar más de la cuenta, cuidando cada gesto para que fuera estrictamente profesional. No la veía como esposa, seguía viéndola como mi jefa, atrapada en un cuerpo que no respondía. «Señora, ¿necesita algo más?», pregunté ya junto a la cama. Ella giró el rostro hacia mí. Su mirada, habitualmente dura, estaba suave, casi transparente. «Hugo», dijo en voz baja, «lo siento. Por todo esto, me quedé helado». Era la frase más personal que le había escuchado decir. «No, señora. El que debería disculparse soy yo. Sé que esto es solo por papeles, por negocios. Yo lo acepté porque estoy desesperado. Espero que pueda entenderlo», admití, sintiendo otra vez la culpa clavarse en el pecho. Ella asintió lentamente.
Lo sé, hijo. Sé muy bien por qué lo hiciste. Tu sinceridad nunca ha desaparecido, aunque ahora estés atrapado en este acuerdo sucio. Hubo un largo silencio, donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Parecía que ella quería decir algo más, pero se lo guardaba. Duerme, Hugo. Debes de estar cansado. Puedes dormir en ese sofá largo o en la recámara de invitados. Esta noche no necesito nada más, pidió. La ayudé a acomodarse en la cama enorme. Se veía diminuta entre tanta opulencia. Antes de que me apartara, tomó mi mano con una fuerza débil pero cálida. Gracias, Hugo. Gracias por haberme cuidado con tanta entrega, incluso antes de este acuerdo asqueroso, susurró. Duerme y no te preocupes por Omar. Su tono curiosamente sonaba protector. Volví al sofá de terciopelo, pero mis ojos se fijaron en la silla de ruedas aparcada junto a la cama, con el cargador conectado. Ese aparato, símbolo de su supuesta incapacidad, de pronto me pareció la pieza central de todos los secretos que flotaban en aquella casa. Me giré, intenté cerrar los ojos, traté de aceptar mi nuevo papel de esposo de contrato. La mansión estaba tranquila, demasiado tranquila para una noche de bodas construida sobre la amenaza y la avaricia. La noche transcurrió sin que lograra dormir bien. Aunque el sofá era más cómodo que mi vieja cama de empleado, mi mente no descansaba. Cada vez que abría los ojos, veía la silueta de doña Salma sobre la cama y la sombra de la silla en el rincón. Ahora yo era oficialmente su marido, un título por el que estaba pagando con mi tranquilidad. Hacia las 2 de la madrugada me desperté con la garganta seca. Me incorporé con cuidado para no hacer ruido. La alfombra gruesa amortiguaba mis pasos mientras salía hacia la cocina en la planta baja. La casa se sentía distinta de noche. Las luces tenues formaban sombras alargadas en las paredes. El silencio era casi opresivo. No era el mismo silencio de antes, cuando solo era el chofer. Ahora cargaba con un secreto, con una mentira legalizada. Bebí un vaso de agua y subí de nuevo. Al llegar al pasillo de la recámara principal, vi que la puerta estaba entreabierta. Me detuve, con un mal presentimiento. Asomé la cabeza. La luna, entrando por el ventanal, iluminaba buena parte de la habitación. Mis ojos fueron directo a la cama. Doña Salma parecía dormir tranquila, envuelta en el edredón de seda. Pero cuando miré al rincón, sentí que el corazón se me detenía. La silla de ruedas ya no estaba junto a la cama. Estaba en medio de la habitación, unos metros más allá de donde la había dejado, y el freno, que yo siempre dejaba puesto, parecía de nuevo asegurado. ¿Quién la había movido? Doña Salma, según todos, no podía mover ni las piernas. Los otros empleados dormían en un pabellón aparte, fuera de la casa principal. Solo estábamos ella y yo allí dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré de nuevo a la cama. La señora seguía aparentemente dormida, sin sudor ni señales de esfuerzo. Abrí más la puerta, entré y me acerqué a la silla. Comprobé los frenos. Estaban puestos. La puerta del baño seguía cerrada. Revisé todo buscando una explicación lógica y no la encontré. Quizá estaba demasiado tenso. Tal vez había confundido la posición en la que dejé la silla antes de bajar. Salí de nuevo. Me froté los ojos y volví a mirar. No, estaba seguro. Alguien la había movido. Regresé al sofá e intenté dormir, pero la imagen de la silla desplazada no me dejaba en paz. Pensé en fantasmas, en historias de casas embrujadas, en cualquier cosa que no implicara mirar de frente la posibilidad más absurda. Pero la lógica era inevitable, nadie más había entrado, y doña Salma era la única que, en teoría, necesitaba esa silla. A la mañana siguiente me levanté antes de que ella despertara y fui directo a revisar. La silla estaba de nuevo junto a la cama, con el cargador enchufado y los frenos puestos. Cuando doña Salma abrió los ojos, la saludé intentando sonar normal. «Buenos días, señora». «Buenos días, Hugo. ¿Dormiste bien?», preguntó serena. «Sí, señora. Ahora le preparo el desayuno», respondí, ocultando el temblor en mi voz.
La ayudé a incorporarse y a pasar de la cama a la silla, cargando su cuerpo como tantas otras veces. Sus piernas colgaban inertes. Sus manos se aferraban a mis hombros con la misma debilidad que siempre. No vi ningún gesto raro, ninguna señal de fuerza oculta. ¿Había sido todo una alucinación? El misterio siguió creciendo. Después del almuerzo, al volver a la recámara, noté que un pañuelo de seda finísima, el mismo que ella había llevado sobre los hombros la noche anterior, estaba atrapado en una de las ruedas. El modo en que la tela estaba enganchada solo podía explicarse si la silla se hubiera movido sola, de manera eléctrica, con alguien encima, y no empujada por mí. Era imposible que se hubiera atascado así en uno de nuestros movimientos habituales. Entonces supe que no estaba loco. Alguien había usado esa silla la noche anterior, y en esa casa la única inválida era ella. El miedo empezó a transformarse en otra cosa, en una necesidad urgente de saber la verdad. Mi matrimonio por contrato ya era una humillación suficiente. No pensaba permitir que encima me mintieran con algo tan importante. Esa noche decidí no preguntarle directamente, sino observar. Cumplí la rutina nocturna con el doble de atención. Ayudé a doña Salma a cambiarse. La pasé de la silla a la cama. Acomodé las almohadas. La cubrí con la manta gruesa. Mis movimientos eran suaves, pero mis ojos no dejaban de estudiar cada gesto. La forma en que usaba las manos, la rapidez con la que cerraba los ojos, la tensión en la mandíbula. «Hugo, esta noche hace frío. Cierra bien la ventana, por favor», dijo con su voz habitual, quebrada. «Claro, señora», contesté. Cerré el ventanal y las cortinas. Antes de volver al sofá, me aseguré de que ella estuviera aparentemente dormida. Me acosté, pero no cerré los ojos del todo. Miré el reloj, las 11:30. La habitación se llenó del zumbido del aire acondicionado y del tic-tac del reloj. Fingí que respiraba profundamente, como si ya estuviera dormido. Después de un rato, escuché un roce suave. No venía de la puerta, sino de la cama. Contuve la respiración. Lentamente, muy despacio, vi cómo la manta se deslizaba hacia un lado. Doña Salma movía los brazos con cuidado, como quien disimula un dolor fuerte. Pensé que quizás solo buscaba agua o alguna medicina. Entonces ocurrió lo imposible. Con un esfuerzo que no parecía de una persona paralizada, se sentó al borde de la cama. Me llevé la mano a la boca para no soltar un grito. Mantuve los ojos entreabiertos como si siguiera dormido. Mi corazón latía a toda velocidad. Ella no estaba paralizada. Con una elegancia sorprendente, doña Salma bajó las piernas y apoyó los pies en el suelo. Se puso de pie. Se mantuvo erguida junto a la cama, más alta de lo que parecía cuando estaba sentada, sin bastón ni ayuda, sin mostrar dolor ni inseguridad. Caminó con paso tranquilo hacia la puerta, giró la llave 2 veces, asegurándose de que nadie pudiera entrar, y regresó hacia el centro de la habitación. Se detuvo frente al sofá. Me miró fijamente. Yo seguía fingiendo dormir, pero sabía que había sentido la tensión en mi cuerpo. Entonces habló, con una voz que no se parecía en nada a la que usaba de día. Ya no era ronca ni débil, sino clara, firme, con una autoridad indiscutible. «Hugo, sé que estás despierto». Abrí los ojos despacio. La imagen de mi esposa, de pie, fuerte, mirándome a los ojos, me dejó sin palabras. Me incorporé torpemente. «Señora, ¿usted puede caminar?», balbuceé. Ella asintió, sin dejar de mirarme. Caminó hasta un sillón individual, arrastró la silla de ruedas hacia un lado como si fuera un simple mueble y se sentó con elegancia. «Siéntate, Hugo. Tenemos muchas cosas que hablar. Te mereces la verdad, sobre todo después de que mi hermano te obligó a casarte conmigo», dijo. Me volví a sentar en el sofá, con la cabeza hecha un torbellino. Toda su parálisis, todo su sufrimiento, ¿eran una farsa? «Sí», respondió como si leyera mi mente. «Toda esa parálisis ha sido un teatro. Más que una prueba, ha sido un escudo».
Después de la muerte de mi esposo, hace 6 años, me dejó todo a mi nombre. Entonces descubrí algo. La riqueza atrae la codicia como la miel a las moscas. Todos a mi alrededor, desde los empleados hasta mi propio hermano Omar, dejaron de verme a mí y solo veían el dinero. Me trataban bien, pero no porque me quisieran, sino porque esperaban el día en que muriera para repartirse la herencia. Me cansé, Hugo. Necesitaba saber quién me veía como persona y no solo como un cheque. Así que fingí estar enferma. Fingí no poder caminar. Quise ponerlos a prueba. Me miró con intensidad. Y tú eres el único aquí que me ha cuidado con verdadera sinceridad. Me diste de comer, me bañaste, me llevaste por la casa y en vez de hablar de negocios o de dinero, me hablabas de tus padres, de tu pueblo, de la parcela. Nunca me pediste nada. Superaste la prueba, hijo. Guardé silencio, tratando de ordenar lo que acababa de escuchar. Entonces, ¿por qué aceptó casarse conmigo?, pregunté al fin, volviendo al punto que más me quemaba por dentro. Los ojos de doña Salma se endurecieron al oír el nombre de su hermano. Omar lleva años rondando mis bienes. Ya controla gran parte de las operaciones de las empresas. Cuando notó que confiaba en ti y que tú eras distinto a los demás, empezó a sospechar. Sabe que si yo muero sin un heredero directo fuerte, puede manipular las leyes de herencia. Me presionó para que me casara contigo, pensando que serías un esposo débil al que podría manejar. Quería usarte como herramienta para quedarse con todo. Hizo una pausa. Yo, en cambio, acepté casarme contigo para protegerte. Sabía que después te desecharía como a un perro cuando consiguiera lo que quiere. Tú, como esposo legal, podrías recibir una parte de la herencia y eso te convertía en un obstáculo. Casándome contigo por mi propia voluntad, podía darte protección legal. Ahora, estás bajo mi amparo. Eres mi esposo de verdad, no el muñeco de Omar. A partir de esta noche se acabó el teatro entre tú y yo, y vamos a usar este matrimonio para derrotarlo. Sus palabras transformaron el miedo en otra cosa, en una especie de esperanza temerosa. ¿Quiere decir que seguiremos fingiendo delante del señor Omar?, pregunté. Por supuesto. El teatro continuará para él y para todos los demás. Omar no debe saber que puedo caminar. Menos aún debe saber que confío plenamente en ti. Seguirás siendo el chofer sincero, el esposo obediente, el tonto que él cree dominar. Y esta silla seguirá siendo mi trono durante el día, dijo rozando el apoyabrazos con ironía. Es mi arma más poderosa. Mientras él crea que soy débil, se volverá más descuidado. La aparente fragilidad es una fuerza secreta, Hugo. Aquella noche no se habló de luna de miel ni de caricias. Pasamos horas trazando estrategias. Doña Salma me explicó las complejidades de la herencia en ese país, la maraña de documentos que Omar había utilizado para ir recortando su poder y cómo se había apoyado en poderes legales que ella misma le había firmado cuando empezó su parálisis. Cuando me declaré enferma, le cedí demasiada autoridad, dijo señalando una montaña de papeles sobre un pequeño escritorio. Él cree que este matrimonio es su jugada final para adueñarse de todo. Lo que no sabe es que en realidad es mi jugada final para detenerlo. Ahora tú, como mi esposo, puedes ayudarme desde dentro. Me di cuenta de que la mujer frágil que había visto durante años era, en realidad, una estratega brillante. No era una víctima, era una general que eligió camuflarse. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo mi miedo se convertía en algo parecido a valentía. Tu tarea es sencilla en apariencia, respondió. Sigue siendo tú mismo. No le enseñes a nadie que dudas. Observa. Fíjate a quién ve Omar, qué papeles firma, qué nombres repite, qué documentos guarda en su caja fuerte y, sobre todo, dónde está la copia de su testamento y cualquier documento que pueda usarse para declararme incapaz. Luego me explicó los códigos que usaríamos. Si me toco el collar, significa que Omar está mintiendo. Si juego con mi anillo, es que necesito que averigües algo en su despacho. Cuando la aurora empezó a clarear, volvimos a nuestros papeles. Ella se recostó en la cama.
Adoptó de nuevo su expresión cansada, y yo fingí estar dormido cuando el sol entró por la ventana. Puse la silla de ruedas en su sitio, enchufé el cargador y fingí la rutina de siempre. A la hora pactada, Omar entró en la recámara con una sonrisa altiva. Preguntó en tono formal cómo había dormido su querida hermana y cómo la había tratado su nuevo esposo. «Bien, Omar», contestó ella con la voz débil de siempre. «Hugo me ha cuidado como siempre». Hice una pequeña reverencia. «Es un honor, señor. Haré todo lo posible por atender a doña Salma», dije, interpretando mi papel. Omar pareció satisfecho. No vio la breve mirada que ella me lanzó, una mirada que, en nuestro nuevo lenguaje secreto, significaba «ten cuidado». Así comenzaron los días más extraños de mi vida. Durante el día, la vida siguió como un matrimonio extraño en apariencia. Yo empujaba la silla de doña Salma por el jardín, la acompañaba al comedor, la ayudaba a moverse por la casa. Omar me hacía firmar algunos documentos como su esposo, papeles que doña Salma revisaba en secreto y que ella consideraba poco peligrosos, al menos por el momento. Omar creía que me estaba atando legalmente a él, cuando en realidad solo nos regalaba más información. Por las noches, cuando todo el personal se retiraba al pabellón y la casa quedaba en silencio, el dormitorio principal se convertía en sala de guerra. Doña Salma se levantaba de la cama, se ponía una bata ligera, unas gafas de lectura, y revisábamos juntos los papeles, reconstruyendo la red de movimientos de Omar. Nuestra relación cambió. Ella ya no era solo la jefa distante, sino una mentora inteligente. Yo dejé de ser el chofer temeroso para convertirme en un aliado leal. Entre tanto plan y secreto, también descubrí que tenía sentido del humor. A veces, al comentar las torpezas de su hermano, se echaba a reír y yo la seguía. Por primera vez desde que llegué a Jeddah, sentí que mi vida allí tenía un propósito más grande que el dinero. Sin embargo, Omar no era ingenuo. Empezó a mostrar su sospecha con pequeñas acciones. De vez en cuando aparecía sin avisar en la recámara, diciendo que traía algún regalo o que quería saber cómo seguía su hermana. En realidad, solo buscaba sorprenderla en algún movimiento que delatara que podía caminar. Pero ella siempre lo recibía perfectamente instalada en la silla, con la manta sobre las piernas y el cuello ligeramente caído, la imagen perfecta de la invalidez. Una tarde, Omar me pidió que lo llevara en uno de los autos hasta un distrito de oficinas. No habló casi nada durante el trayecto. Yo sentía el peso de sus ojos en mi nuca, como si quisiera adivinar mis pensamientos. Llegamos a un edificio lujoso, su oficina personal. Me hizo pasar a una sala de espera privada, demasiado elegante para ser solo eso. Cerró la puerta y, no solo eso, giró la llave. El aire se volvió helado. «Hugo», dijo, con un tono distinto, no superior, sino calculador. «Tengo una mala noticia y otra peor para ti». Recordé las palabras de doña Salma. No mostrar miedo, ganar tiempo. «¿Qué noticia, señor?», pregunté. En lugar de responder, sacó una tableta, la apoyó en la mesa y deslizó el dedo por la pantalla. Un video comenzó a reproducirse. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. La grabación era de mala calidad, tomada desde un ángulo alto, probablemente desde una cámara oculta en el techo o en una rejilla del aire. Reconocí enseguida la recámara principal. En el video se veía a doña Salma acostada, yo ayudándola a acomodarse. Luego aparecía sola. Pasaban unos segundos y de pronto ella se sentaba, movía las piernas y se ponía de pie. Caminaba unos pasos hacia el baño y el video se cortaba. Omar había instalado cámaras en la recámara, incluso después de nuestra boda. «Sorprendido, ¿no?», dijo, con una sonrisa envenenada. «Mi pobre hermana paralítica resulta ser una actriz experta. Sabía que llevaba tiempo fingiendo, pero ahora tengo una prueba irresistible». Intenté tragar saliva. No sé qué es esto, señor. Podría ser un montaje, un truco», balbuceé.
Omar soltó una carcajada estridente. No me mientas, Hugo. Eres su esposo. Sabes que este video es real, y esa es la mala noticia. Se inclinó hacia mí. ¿Sabes qué significa esto ante la ley religiosa y familiar? Significa que mi hermana está enferma de la cabeza, que está loca. Finge una enfermedad para manipular a su propia familia. Con este video puedo ir al juez y pedir que la declaren incapaz, no apta para manejar la herencia de mi cuñado. Yo tomaré el control total y podré encerrarla en cualquier lugar. Sus ojos brillaban con un triunfo cruel. Y ahora viene la noticia todavía peor para ti, Hugo. Continuó bajando la voz. Tú eres su cómplice. Participaste en esta farsa. Te confabulaste con una mujer mentalmente inestable para engañar a su familia. ¿Sabes lo que implica? Cárcel. O algo aún más cómodo para mí. La multa de 100.000 riales, deportación y además cargos de fraude y conspiración para robarle a una familia respetable. Pensé en mis padres, en mi hermana, en la parcela. Si me deportaban acusado de criminal, no solo perderíamos la tierra, mancharía el nombre de mi familia y nadie nos volvería a dar una oportunidad. Omar dejó un sobre de papel grueso sobre la mesa. Te ofrezco una última oportunidad, Hugo, dijo. Traicionarás a tu esposa. Testificarás ante el juez que ella te manipuló, que se hizo pasar por paralítica, que te obligó a mentir. Me ayudarás a asegurar la herencia. A cambio, recibirás el dinero que te prometí y te garantizaré la seguridad de tu familia en México. Serás libre. Riqueza y tranquilidad, eso o la ruina. Si te niegas, pasarás años en la cárcel o huyendo de deudas que nunca podrás pagar. Omar había girado las cartas. Lo que antes era nuestra mejor arma, la capacidad de doña Salma de caminar, ahora estaba en sus manos. Yo estaba de pie en el cruce más peligroso de mi vida. Traicionar a la mujer que me había dado su confianza o sacrificarlo todo. Lo miré, dejando que el miedo real me ayudara a interpretar. Tenía que parecer acorralado para ganar tiempo y avisar a doña Salma. Señor, necesito pensar. Estoy asustado, no sé qué hacer, dije con la voz rota. Omar, satisfecho, asintió. Tienes 2 horas. Después quiero una respuesta. Recuerda elegir el lado correcto, el de tu propia salvación, sentenció. Me dejó salir. Volví a la casa manejando con el corazón golpeando cada segundo. Tenía solo 2 horas para evitar que todo se derrumbara. Entré en la recámara principal y cerré la puerta con llave. Doña Salma leía un periódico, sentada en la silla de ruedas, con la misma calma de siempre. Señora, estamos en problemas, le dije casi sin aire. Nuestro teatro ha sido descubierto. No hubo tiempo para códigos. Ella dejó el periódico y en sus ojos vi preocupación, pero no pánico. Tranquilo, Hugo. Cuéntame con calma. ¿Qué ha pasado? Le relaté todo. La visita a la oficina, el video donde se la veía caminar, las amenazas de cárcel y deportación, la propuesta de traicionarla. Le entregué el sobre con el documento que Omar quería que firmara. Doña Salma leyó la carta como si se tratara de un informe cualquiera. Omar es mi hermano, pero siempre ha sido descuidado. Demasiado confiado en su propia astucia, murmuró. Sabía que había instalado cámaras. Lo sospechaba desde hace tiempo. Por eso le dejé ver lo que quería ver. ¿Cómo que lo sospechaba?, exclamé. Pero señora, ese video puede destruirla. Puede hacer que la declaren loca. Sonrió de forma enigmática. Déjalo hacer, Hugo. Él cree que ha encontrado nuestro mayor secreto y se ha obsesionado con ese video. Lo que no sabe es que yo guardo un secreto mucho mayor. Ven. Caminó hasta su armario, abrió una puerta trasera que yo jamás había visto y dejó al descubierto un panel con controles electrónicos. Presionó un botón y parte de la pared se deslizó, revelando una pantalla pequeña y un dispositivo de grabación. Desde que mi esposo murió, supe que esta casa nunca sería segura. Instalé un sistema de vigilancia personal, mucho más sofisticado que el que controla Omar, explicó. Cámaras ocultas con buena resolución en las salas principales y en mi propio despacho, todas con micrófonos independientes del sistema general que él maneja.
Encendió la pantalla. Apareció la imagen del despacho de Omar. Doña Salma seleccionó una fecha posterior a nuestra boda. «Escucha», dijo, reproduciendo un fragmento. La voz de Omar llenó la habitación. «Sí, ya firmó. Ese chofer idiota ahora es oficialmente mi cuñado. Quiero decir, el esposo de mi hermana, que pronto estará muerta. Cuando se muera, tiraré a ese chofer a la basura y me quedaré con todo. Ni siquiera tendré que divorciarlo. Solo lo acusaré de fraude y lo deportaré. Que se pudra con deudas toda su vida. Mi hermana no es más que una vieja inútil». Sentí una oleada de rabia subir por el cuerpo. Era una confesión completa, con fecha, hora, rostro y voz. Doña Salma detuvo el video. «Esta grabación es mucho más poderosa que el video de mi parálisis», dijo. «Él solo tiene pruebas de que fingí una enfermedad, algo que puedo justificar como una especie de experimento psicológico. Yo tengo pruebas de un delito en toda regla: extorsión, tentativa de fraude, intención de manipular a la justicia. Este es nuestro as bajo la manga». Copió el archivo a una pequeña memoria con un sistema de seguridad especial y me la entregó. «Vamos a enfrentarlo ahora. No esperaremos 2 horas. Lo llamaré al salón principal. Tú serás mi testigo». Asentí. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una firme determinación. Ya no luchaba solo por la parcela de mi padre, sino por la dignidad de la mujer que me había protegido y por la mía propia. Doña Salma llamó a Omar e, imitando su vieja voz frágil, le dijo que necesitaba hablar urgentemente sobre el futuro de sus bienes y las decisiones de su esposo. Le pidió que viniera en 10 minutos. Yo me senté en un rincón del salón, con la memoria escondida en el bolsillo, mientras ella ocupaba su lugar en la silla de ruedas, envuelta en su mejor túnica de seda, como si fuera a una recepción importante. 10 minutos después, Omar entró, con la confianza de quien está seguro de su victoria. Me miró con desprecio, convencido de que ya me había doblegado. «Hermana, ¿qué ocurre? ¿Por qué me llamas con tanta urgencia? ¿Y por qué está aquí otra vez ese chofer?», preguntó. «Siéntate, Omar. Hay cosas muy importantes que debemos discutir sobre mis bienes y sobre mi esposo, Hugo», dijo ella con tono frágil. Omar se acomodó, sonriendo. «No te preocupes, hermana. Yo me encargaré de todo, incluido tu querido chofer». Me miró. «Hugo, ¿ya has tomado una decisión? Estás dispuesto a ayudarme a decir la verdad sobre la enfermedad mental de mi hermana, ¿verdad?». Hice un gesto de duda, bajando la mirada, como si estuviera a punto de rendirme. «Señor, yo...» comencé. «Basta, Omar», interrumpió doña Salma, y su voz cambió de golpe. Dejó atrás la fragilidad y se volvió limpia, firme. «Se acabó el teatro». Omar dio un respingo y la miró fijamente. «¿Teatro? ¿De qué hablas? ¿Otra vez tus delirios, hermana? Voy a llamar al médico». «Hazlo si quieres. Ya están avisados», replicó ella con calma. «Pero antes, quiero enseñarte algo mucho más interesante que mis delirios». Me hizo una seña. Caminé hacia la enorme televisión de la sala y conecté la memoria en un puerto lateral, oculto bajo el mueble. «Hugo, por favor, ponle a mi hermano aquello que necesita ver», pidió ella. La pantalla se encendió. Apareció el despacho de Omar, él mismo hablando por teléfono, diciendo exactamente las frases que habíamos escuchado antes. Cómo planeaba tirar a ese chofer idiota cuando su hermana muriera, cómo pensaba acusarme de fraude, cómo se refería a doña Salma como una vieja inútil. El sonido llenó la sala. Omar se puso de pie de un salto. Corrió hacia la pantalla tratando de apagarla, pero yo me interpuse. «Ese video es falso. Está manipulado. Es un montaje», gritó con la voz quebrada por el pánico. Doña Salma soltó una risa fría. «La grabación proviene de un sistema de vigilancia que yo misma instalé, Omar. Cada archivo tiene una marca de tiempo imposible de falsificar. Es tu voz, tu cara, tu confesión. Confesión de extorsión,
amenazas, planes para manipular a un juez, para deportar a mi esposo y robar todo lo que me dejó mi marido. Tu video sobre mi parálisis quizá logre que algunos duden de mi salud mental. El mío, en cambio, te llevará directo a la cárcel y te quitará cualquier derecho sobre mi herencia. Hugo es solo una víctima de tus chantajes, remató. Omar supo en ese instante que había perdido. Su rostro cambió del enojo al terror, de la soberbia a la súplica. Hermana, por favor. Yo estaba alterado. No era en serio. Puedo enmendarlo, te lo juro. Borramos los videos y... No te arrepientes de lo que hiciste, Omar, lo cortó ella. Solo te arrepientes de que te hayan descubierto. Ya he llamado a mi abogado. Vamos a retirar todos los poderes que te di, congelar cualquier cuenta que esté a tu nombre y presentar una demanda por extorsión y fraude. Y por cierto, vete de mi casa. No quiero volver a verte aquí. Omar miró a su alrededor, buscando apoyo donde no lo había. Me miró a mí, como si esperara que yo intercediera. Yo solo mantuve la mirada firme. Era el hombre que había intentado destruir a mi familia desde lejos. Condenado por su propia voz, acabó marchándose, tambaleante, con el rostro descompuesto. Lo vi alejarse por el portón. Por primera vez desde que lo conocí, ya no me pareció un hombre poderoso, sino alguien derrotado por su avaricia. Cuando el eco de sus pasos se perdió, sentí que el aire del salón cambiaba. Ya no pesaba tanto. Doña Salma me miró y sonrió, esta vez sin dureza. «Lo hemos logrado, Hugo. Omar está acabado», dijo, con un cansancio lleno de alivio. «Señora, fue increíble. Nunca imaginé que hubiera preparado una defensa tan perfecta», respondí, con sincera admiración. Ella asintió. «En los negocios grandes, la mejor defensa es estar mejor informado que tus enemigos. Pero esto recién empieza. Hay mucho que limpiar». Poco después, llegó su abogado de confianza, el señor Abdala, un hombre sereno de mediana edad, acompañado por 2 guardias de seguridad contratados específicamente para proteger la casa. Se sorprendió al ver a doña Salma caminar, pero supo guardar para sí sus impresiones. «Es hora de actuar, Abdala», dijo ella poniéndose en pie con firmeza. «Use esta grabación como prueba principal. Congele cualquier cuenta y permiso que esté a nombre de Omar, retire todos los poderes que le otorgué y presente la denuncia por extorsión, fraude y difamación. Quiero que responda ante la ley». Abdala inclinó la cabeza. «He estado esperando esta llamada, señora. Ya tenía borradores listos. Con esta evidencia nuestra posición es muy fuerte. En unos días, él no tendrá forma de manchar su nombre ni de tocar un centavo más», aseguró. Los días siguientes, la mansión se transformó en un hormiguero ordenado. Auditores, abogados y asistentes iban y venían con carpetas llenas de documentos. Revisaban uno por uno los movimientos que Omar había hecho aprovechándose de los poderes legales firmados durante la supuesta enfermedad de doña Salma. Se descubrieron transferencias sospechosas hacia cuentas en el extranjero, pagos a nombre de empresas fantasma, desvíos pequeños pero constantes. No solo era codicioso con la herencia, también robaba a la empresa, comentó doña Salma una tarde, mostrándome varios comprobantes. Su codicia lo cegó por completo. Yo, mientras tanto, me convertí en algo más que un chofer. Transportaba a los abogados, cuidaba de la casa, organizaba los documentos que me pedían y, sobre todo, me mantenía cerca de doña Salma. Era su escolta improvisado y su mano derecha. En medio de esa vorágine legal, ella no olvidó lo que me había prometido. Una noche, cuando por fin la casa recuperó un poco de calma, me llamó a la cocina. Estaba de pie, cocinando algo sencillo, disfrutando por primera vez en años de moverse libremente sin tener que disimular delante de nadie. «Siéntate, Hugo», me dijo tendiéndome un sobre grueso cuando me senté. «Esto es para ti». Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un cheque por una cantidad de dólares que superaba por mucho lo que Omar alguna vez me había prometido. Era suficiente para pagar la deuda de la parcela, arreglar la casa y asegurar muchos años de tranquilidad para mi familia.
Había también una carta oficial de su empresa en la que se declaraba cancelada cualquier penalización futura relacionada con mi contrato y mi visa. Tu familia está a salvo, Hugo, sonrió ella. Nadie volverá a usar la amenaza de una deuda para manipularte. Señora, no sé cómo agradecerle, dije con la voz entrecortada. No me lo agradezcas a mí, agradécetelo a ti mismo. Seguiste siendo honesto aun cuando te acorralaron. Elegiste la verdad sabiendo que podía costarte la vida. Eres un buen hombre, afirmó, mirándome con un orgullo que pocas veces había visto en alguien mayor. Con Omar fuera del juego y los tribunales a su favor, doña Salma recuperó el control total de sus negocios y de su hogar. Dejó de usar la silla de ruedas, salvo cuando necesitaba seguir fingiendo ante algún desconocido o durante los trámites pendientes. Pocos días después, mandó donar la silla a un hogar de ancianos. Es hora de dejar atrás este símbolo, dijo, mientras se la llevaban. Ya no necesito esconderme. La casa volvió a llenarse de un silencio distinto, esta vez cálido. Ya no era una cárcel para mí, ni un escenario para su teatro. Era simplemente una casa donde dos personas que habían sobrevivido a una intriga aprendían a vivir sin sombras. Pasaron algunos días y, cuando la mayor parte de los documentos legales estuvieron firmados, doña Salma me llamó al salón. No estaba en la silla de ruedas, sino sentada en un sillón individual, con una taza de café entre las manos. «Siéntate, Hugo», dijo suavemente. «Quiero hablar contigo, no como jefa ni como aliada, sino como Salma y como tu esposa». Me senté frente a ella. Aunque habíamos compartido noches de planes y secretos, el tema de nuestro matrimonio seguía flotando incompleto entre nosotros. Sabes que nuestro matrimonio empezó como una imposición de Omar y continuó como parte de mi estrategia, empezó ella. Ahora Omar ya no tiene poder, las promesas que te hice se han cumplido, tu familia está tranquila y tú eres libre de la amenaza de deportación. Me miró con una honestidad que me desarmó. Legalmente, Hugo, podría divorciarme de ti ahora mismo sin ningún costo. Podríamos cerrar este capítulo. Tú podrías volver a México con tu dinero, empezar una vida nueva, sin compromisos conmigo. Has hecho más que suficiente. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero hay algo que no estaba en mis planes, algo que no pude prever cuando todo comenzó, dijo. Me enamoré de tu sinceridad. Durante el año que pasé fingiendo, tú fuiste la única persona que me miró como a un ser humano y no como a un montón de propiedades. Me cuidaste con paciencia, sin esperar nada, y en las noches que pasamos conspirando contra Omar, vi tu valentía, tu lealtad, tu forma de pensar antes en tu familia que en ti. Sus mejillas, normalmente tan serenas, se tiñeron de un rubor leve, tan inesperado en una mujer de su carácter que me dejó sin aire. Sé que la diferencia de edad es grande, que tu origen y el mío son distintos. Pero mi corazón te eligió, Hugo. Ya no quiero divorciarme. Quiero que este matrimonio continúe, no por obligación ni por papeles, sino por decisión y por afecto. Extendió la mano y tomó la mía. ¿Quieres seguir siendo mi esposo? Esta vez no por la parcela ni por los contratos, sino porque me eliges, igual que yo te elijo a ti. La miré largo rato. Frente a mí ya no estaba solo la empresaria rica ni la supuesta inválida, sino una mujer fuerte, inteligente y, sobre todo, sincera. Pensé en México, en la posibilidad de volver con un buen dinero, comprar tierra, construir una casa bonita. Podía hacerlo, pero también pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en lo que significaba para mí su confianza. Podía regresar a mi país, sí, pero dejaría atrás una historia que se había convertido en el sentido mismo de mi vida. Sonreí. Doña Salma, desde la noche en que se levantó de aquella cama y me mostró quién era de verdad, supe que usted era una mujer extraordinaria. Yo no me casé con su dinero, y ahora tampoco tengo miedo de lo que nos separa, respondí. Elijo su honestidad. La elijo a usted, Salma. Apreté su mano. Sí,
Quiero seguir siendo su esposo. Quiero quedarme y construir esta nueva vida con usted, aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que jamás había visto. Gracias, Hugo, susurró. Me has salvado, no de una enfermedad, sino de la soledad y de la avaricia que me rodeaban. Nuestra historia, que empezó como un acuerdo sucio, encontró al fin un sentido limpio. Salma se aseguró de liquidar por completo la deuda de la parcela y además ayudó a mi familia a abrir un pequeño negocio en nuestro pueblo. Un año más tarde viajamos juntos a México. Presenté a mi esposa a mis padres, a mi hermana, a los vecinos. Al principio la diferencia de edad causó murmuraciones, pero bastó verla conversar con mi madre, abrazar a mi padre y reírse con los niños para que comprendieran que aquello no era un simple matrimonio de interés. De vuelta en Jeddah, mi vida cambió por completo. Dejé de ser el chofer para convertirme en director de una fundación que Salma creó para apoyar a trabajadores migrantes. Organizábamos asesoría legal, ayuda económica, rescates de casos de abuso. Cada vez que veía a un joven temblar ante la amenaza de una deuda o una deportación, me veía a mí mismo y agradecía en silencio la segunda oportunidad que la vida me había dado. Vivíamos juntos en la misma mansión que había sido una jaula, pero ahora se sentía como un hogar. Salma jamás volvió a subirse a una silla de ruedas. Omar desapareció de nuestras vidas. La justicia siguió su curso y sus posibilidades de reclamar algo se hicieron polvo. Lo último que supe de él fue un rumor lejano, un hombre derrotado en un país donde nadie ya confiaba en su nombre. La sinceridad de un chofer que un día salió de un pueblo perdido en México había derrotado la ambición desmedida de un hombre obsesionado con el dinero. Nuestra historia, vista desde fuera, parecía improbable. Un joven latino y una viuda árabe rica, unidos primero por la presión, luego por la estrategia y finalmente por un cariño real. Pero cada vez que la veía caminar por el jardín, riendo sin miedo, yo sabía que todo había valido la pena. Ella me dio protección y un lugar en el mundo. Yo le di algo que el dinero nunca le compró: lealtad sin condiciones. Juntos, demostramos que el amor puede nacer en el suelo más inesperado y que, por muy elaboradas que sean las mentiras, la verdad, tarde o temprano, siempre tarda menos en ponerse de pie. Si has llegado hasta el final de esta historia, quiero pedirte algo muy sencillo. Escribe la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que estuviste aquí hasta el último segundo. Y cuéntame, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Hugo o de Salma? ¿Crees que el dinero justifica vender la propia tranquilidad o la dignidad no tiene precio? Me encantará leer tu opinión y que armemos juntos una reflexión en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque vienen muchas más historias intensas como esta y no quiero que te pierdas ninguna.